Damos inicio a esta vista pública. Abrimos la misma en los expedientes acumulados 1028, 1029, 1036, 1037, 1038, 1042, 1043, 1044, 1047, 1051, 1053, 1061, 1062, todos del 2016, formados por inconstitucionalidad de ley de carácter general, total y parcial, promovidas por Asociación Bancaria de Guatemala, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, Eric Jeskowitz Schaeffer, Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala, Banco Industrial Sociedad Anónima, Contécnica Sociedad Anónima, Cámara de Comercio, Credomatic de Guatemala, Sociedad Anónima, City Tarjetas de Guatemala Limitada, Banco Citibank de Guatemala, Sociedad Anónima, Banco Promérica, Sociedad Anónima, denunciando el decreto número 7-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Tarjetas de Crédito. A continuación, el señor secretario de esta Corte dará lectura a la norma denunciada y a las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de la presente audiencia. Con base en los argumentos de derecho que quedaron contenidos en cada una de las acciones planteadas, quienes las promovieron formularon las siguientes solicitudes de fondo. La Asociación Bancaria de Guatemala solicitó que la Corte de Constitucionalidad, en su oportunidad al dictar la sentencia que en derecho corresponde, declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general total del decreto 7-2015 del Congreso de la República, que consecuentemente se deja sin vigencia en forma definitiva la totalidad de la norma denunciada y se le expulse del ordenamiento jurídico guatemalteco. Asimismo, que se ordene la publicación de la sentencia en el Diario Oficial dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que quede firme. El CACIF solicitó que al dictar sentencia se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general total del decreto 7-2015 del Congreso de la República, que consecuentemente se deja sin vigencia en forma definitiva la totalidad de la norma denunciada y se le expulse del ordenamiento jurídico guatemalteco, y que se ordene la publicación de la sentencia en el Diario Oficial dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que quede firme. Eric Jeskowitz solicitó que al resolver se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial contra los artículos 33, incisos 1, específicamente la frase abre comillas o agregue, y 2, específicamente la frase o utilice, y 40, literales A, específicamente la palabra horarios, y B, de la Ley de Tarjeta de Crédito contenida en el decreto número 7-2015 del Congreso de la República, de fecha 5 de noviembre del 2015, publicado en la edición del Diario de Centroamérica, correspondiente al 8 de diciembre del 2015, y en consecuencia inconstitucionales las normativas ya descritas. Asimismo, se declare sin vigencia dichas disposiciones legales. La Asociación de Emisoras de Medios de Pago de Guatemala solicitó que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general total contra la Ley de Tarjeta de Crédito contenida en el decreto número 7-2015 del Congreso de la República, de fecha 5 de noviembre del 2015, publicado en la edición del Diario de Centroamérica, correspondiente al 8 de diciembre del 2015, y en consecuencia sin vigencia dicha ley. La entidad Credomatic de Guatemala, Sociedad Anónima, solicitó que oportunamente se dicte sentencia y se declare con lugar la inconstitucionalidad general parcial interpuesta por esa entidad
y en consecuencia se declaren inconstitucionales los artículos, párrafos y frases siguientes. Fecha límite de pago, fecha establecida por el emisor para que el tarjetaviente efectúe los pagos correspondientes a su estado de cuenta sin que incurra en pago de intereses y mora por el uso de la línea de crédito contratada del 9º párrafo del artículo 2. Por todos los medios disponibles al tarjetaviente con 45 días de anticipación del 4º párrafo del artículo 3. El límite de crédito y de extrafinanciamiento otorgada al tarjetaviente no debe exceder del doble de sus ingresos mensuales, 2º párrafo del artículo 4, con 45 días de anticipación, último párrafo del artículo 6, cuando la deuda alcance el 150% sobre el límite de crédito o cuando el tarjetaviente considere no poder pagar en la forma programada sus obligaciones, el emisor está obligado a realizar una reestructuración de la deuda dentro de los 15 días hábiles siguientes. En ambos casos no se requiere fiador ni se generan intereses. La cuota mensual a pagar sobre la reestructuración de la deuda no debe exceder el 20% de los ingresos mensuales del tarjetaviente cuando las partes acuerden un convenio de reestructuración de deuda que contenga un plan de pago. Este se formalizará mediante contrato en el que se estipulen todas las condiciones, quedando sin efecto el contrato que originó la deuda del tarjetaviente. El contrato del convenio de reestructuración debe firmarse por las partes. El tarjetaviente recibirá una copia legible. Artículo 9. La tasa de interés anual que los emisores de tarjeta de crédito apliquen a saldos en moneda nacional y concepto de financiamiento durante un mes calendario no debe exceder el doble del último valor correspondiente a la tasa de interés anual activa promedio ponderada del sistema bancario en moneda nacional publicada por el Banco de Guatemala. En el caso de los saldos en moneda extranjera, la tasa de interés anual que apliquen los emisores de tarjetas de crédito en concepto de financiamiento no debe exceder el doble del último valor correspondiente a la tasa de interés anual activa promedio ponderado del sistema bancario en moneda extranjera publicada por el Banco de Guatemala. Cuando proceda el cobro de intereses, estos serán calculados diariamente sobre el cálculo del capital financiado por los días en que hubiese sido utilizado el crédito después de la fecha límite de pago. Si el tarjetaviente cancela su saldo o realiza un pago parcial sobre su saldo entre la última fecha límite de pago y la siguiente fecha de corte, el interés por financiamiento se aplicará al saldo de los días del crédito utilizado mantenido durante ese periodo. El interés se aplica sobre el saldo permanente de una vez descontando el pago realizado. El emisor no podrá realizar ningún cambio al contrato inicial sin la debida autorización del tarjetaviente. Los intereses por financiamiento no podrán capitalizarse en ninguna forma. No podrán cobrarse comisiones, servicios adicionales u otros cargos. Artículo 11. La frase, el cual no podrá exceder a la tasa de interés por financiamiento pactada. Estas cargas no podrán capitalizarse y sobre el monto del interés por mora no podrá aplicarse la tasa de interés del artículo 12. El emisor velará por toda transacción generada por la adquisición de bienes, servicios o retiros de dinero en efectivo con tarjeta de crédito registrada en el estado de cuenta, que cuente con el respaldo físico o electrónico que compruebe el consumo del tarjetaviente. Artículo 14. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito deberán contratar un seguro por robo, extravío, uso no autorizado o para cobertura de los riesgos asociados. El emisor y tarjetaviente podrán acordar los servicios del seguro en el contrato. Artículo 19. La comunicación con objeto de cobro a personas distintas al deudor, a quienes les fían. Artículo 40. Todos del Decreto 7/2015 del Congreso de la República, Ley de Tarjeta de Crédito. Además, que se publique la sentencia en el Diario Oficial. La entidad Banco Citibank de Guatemala, Sociedad Anónima, solicitó que oportunamente se dicte sentencia y se declare con lugar la inconstitucionalidad parcial de la ley de carácter general interpuesta y en consecuencia se declaren inconstitucionales las frases: 1. El límite de crédito y de extrafinanciamiento otorgada al tarjetaviente no debe exceder el doble de sus ingresos mensuales, contenida en el segundo párrafo del artículo 4.
con 45 días de anticipación contenida en el último párrafo del artículo 6, la totalidad del artículo 9, las siguientes frases contenidas en el artículo 11, el doble del último valor correspondiente a la tasa de interés anual activa promedio ponderada del sistema bancario en moneda nacional publicada por el Banco de Guatemala, contenida en la primera oración del primer párrafo del artículo 11, el doble del último valor correspondiente a la tasa de interés anual activa promedio ponderada del sistema bancario en moneda extranjera publicada por el Banco de Guatemala, contenida en la segunda oración del primer párrafo del artículo 11, si el tarjetahabiente cancela su saldo o realiza un pago parcial sobre su saldo entre la última fecha límite de pago y la siguiente fecha de corte, el interés por financiamiento se aplicará al saldo de los días de crédito utilizado o mantenido durante ese periodo. El interés se aplica sobre el saldo permanente de una vez descontando el pago realizado, contenida en el tercer párrafo del artículo 11. Y los intereses por financiamiento no podrán capitalizarse en ninguna forma. No podrán cobrarse comisiones, servicios adicionales u otros cargos, contenida en el último párrafo del artículo 11. 5. El cual no podrá exceder a la tasa de interés por financiamiento pactada. Estos cargos no podrán capitalizarse y sobre el monto del interés por mora no podrá aplicarse la tasa de interés contenida en el artículo 12. 6. La totalidad del artículo 14. 7. Fecha límite de pago, fecha establecida por el emisor para que el tarjetahabiente efectúe los pagos correspondientes a su estado de cuenta sin que incurra en pago de intereses y mora por el uso de la línea de crédito contratada contenida en la 9ª definición del artículo 2. Y 7. Por todos los medios disponibles al tarjetahabiente con 45 días de anticipación contenida en el antepenúltimo párrafo del artículo 3, todos de la Ley de Tarjeta de Crédito, decreto número 7-2015 del Congreso de la República. Que las normas y frases impugnadas en este memorial queden excluidas del ordenamiento jurídico guatemalteco, dejando de surtir efectos desde la fecha en que se hubiera publicado en el Diario de Centroamérica la suspensión provisional o, en su defecto, desde el día siguiente al de la publicación en dicho órgano oficial de la sentencia que declare con lugar la inconstitucionalidad. La entidad Cititarjetas de Guatemala, Sociedad Anónima, solicitó que oportunamente se dicte sentencia y se declare con lugar la inconstitucionalidad general total interpuesta por esa entidad y en consecuencia se declare inconstitucional el decreto número 7-2015, Ley de Tarjeta de Crédito, y que se publique la sentencia en el Diario Oficial. El Banco Promérica, Sociedad Anónima, solicitó que al resolver se declare con lugar la inconstitucionalidad general interpuesta por Banco Promérica, Sociedad Anónima, en contra de la Ley de Tarjeta de Crédito, decreto 7-2015 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 5 de noviembre de 2015, publicada en el Diario de Centroamérica, con fecha 8 de diciembre de 2015, y por lo tanto se expulse del ordenamiento jurídico dicha normativa y quede sin vigencia. Además que se publique la sentencia en el Diario de Centroamérica. La entidad Banco Promérica Sociedad Anónima solicitó que oportunamente se dicte sentencia y se declare con lugar la inconstitucionalidad general parcial interpuesta por Banco Promérica Sociedad Anónima en contra de los párrafos y frases de la Ley de Tarjeta de Crédito, decreto 7-2015 del Congreso de la República de Guatemala, que literalmente establecen: 1. El límite de crédito y de extrafinanciamiento otorgado al tarjetahabiente no debe exceder del doble de sus ingresos mensuales del artículo 4. 2. Cuando la deuda alcance el 150% sobre el límite de crédito o cuando el tarjetahabiente considere no poder pagar en la forma programada sus obligaciones, el emisor está obligado a realizar una reestructuración de la deuda dentro de los 15 días hábiles siguientes. En ambos casos, no se requiere fiador ni se generarán intereses. La cuota mensual a pagar sobre la reestructuración de la deuda no debe exceder el 20% de los ingresos mensuales del tarjetahabiente. Cuando las partes acuerden un convenio de reestructuración de deuda que contenga un plan de pago, este se formalizará mediante contrato en el que se estipulen todas las condiciones, quedando sin efecto el contrato que originó la deuda del tarjetahabiente. El contrato del convenio de reestructuración debe firmarse por las partes
el tarjetaviente recibirá una copia legible del artículo 9. 3. No debe exceder el doble del último valor correspondiente a la tasa de interés anual activa promedio ponderada del sistema bancario en moneda nacional publicada por el Banco de Guatemala y no debe exceder el doble del último valor correspondiente a la tasa de interés anual activa promedio ponderada del sistema bancario en moneda extranjera publicada por el Banco de Guatemala. Esta frase contenida en el artículo 11. 4. Si el tarjetaviente cancela su saldo o realiza un pago parcial sobre su saldo entre la última fecha límite de pago y la siguiente fecha de corte, el interés por financiamiento se aplicará al saldo de los días del crédito utilizado mantenido durante ese periodo. El interés se aplica sobre el saldo permanente de una vez, descontando el pago realizado. Frase contenida en el tercer párrafo del artículo 11. 5. Los intereses por financiamiento no podrán capitalizarse en ninguna forma, no podrán cobrarse comisiones, servicios adicionales u otros cargos del artículo 11. Y 6. El cual no podrá exceder a la tasa de interés por financiamiento pactada. Estos cargos no podrán capitalizarse y sobre el monto del interés por mora no podrá aplicarse la tasa de interés del artículo 12. Además, que se publique la sentencia en el Diario Oficial. Banco Industrial Sociedad Anónima solicitó que oportunamente se dicte la sentencia que en derecho corresponde en la que se declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad general parcial de ley promovida contra los artículos 3, tercer párrafo, 4, segundo párrafo, 9, 11, primer párrafo, 16, tercero y cuarto párrafos, y 38, segundo párrafo de la Ley de Tarjeta de Crédito, Decreto 7-2015 del Congreso de la República, y por ende se declare la inconstitucionalidad de los artículos individualizados en las partes o párrafos impugnados y se mande a publicar el fallo en el Diario Oficial para los efectos legales correspondientes. Además, se haga la respectiva condena en costas y las demás declaraciones que en derecho correspondan. La entidad con técnica, Sociedad Anónima, solicitó que oportunamente se dicte la sentencia que en derecho corresponde en la que se declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad general parcial de ley promovida contra los artículos 3, tercer párrafo, 4, segundo párrafo, 9, 11, primer párrafo, 16, tercero y cuarto párrafos y 38, segundo párrafo de la Ley de Tarjeta de Crédito, Decreto 7-2015 del Congreso de la República, y por ende se declare la inconstitucionalidad de los artículos individualizados en las partes o párrafos impugnados y se mande a publicar el fallo en el Diario Oficial para los efectos legales correspondientes. Asimismo, que se haga la respectiva condena en costas y las demás declaraciones que en derecho correspondan. La entidad Cámara de Comercio solicitó que oportunamente se dicte la sentencia que resuelva con lugar la presente acción de inconstitucionalidad general total promovida contra la Ley de Tarjeta de Crédito, Decreto del Congreso de la República número 7-2015 y por ende se declare la inconstitucionalidad general total de la Ley Tarjeta de Crédito, Decreto del Congreso de la República número 7-2015. La publicación en el Diario Oficial para los efectos que haya lugar y la condena en costas como corresponda. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El tiempo máximo con que cuentan los sujetos intervinientes para la exposición de sus alegaciones es de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Para continuar, pueden hacer uso de la palabra solicitantes de las acciones de inconstitucionalidad y requerentes de la vista pública. En su orden, Asociación Bancaria de Guatemala, por medio del representante del Consejo Directivo
y representante legal Luis Rolando Lara, quien actúa con el auxilio de los abogados Jorge Rolando Barrios, Carlos Fernando Rivers y Juan Ignacio Calzada. En este caso, también el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, por medio del presidente de la Junta Directiva y el representante legal José René González Campo, quien actúa con el auxilio de los abogados Jorge Rolando Barrios, Carlos Fernando Rivers Sandoval y Juan Ignacio Calzada. Se me ha informado de que van a compartir el tiempo y entre los tres serían 30 minutos, de modo que para no interrumpirles y no estorbar el fluido de su exposición, para que ésta pues cumpla los cometidos de su preparación, solamente avisaré cuando falten 2 minutos para concluir el periodo completo de los 30 minutos. Favor entonces de llevar su control personalmente, el reloj a que él puede ayudar, y de todas maneras el ruego de la Secretaría de evitar hasta donde sea posible, solamente en caso de necesidad pues se solicita y lo autorizaríamos gustosamente para leer lo pertinente dentro de su respectivo tiempo. Así que dejamos en el uso de la palabra a quien vaya a comenzar. Tengo entendido que es el licenciado Jorge Rolando Barrios, o en el orden que lo estimen conveniente. Buenos días, honorable tribunal. Como fue explicado por el señor secretario, comparecemos como abogados de las entidades postulantes Asociación Bancaria de Guatemala y Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. El cuerpo legal reprochado de inconstitucionalidad, como ya se explicó, es el decreto 7-2015 del Congreso de la República, que es un producto de un proceso legislativo viciado y cuyo decreto actualmente está suspendido provisionalmente por decisión de esta Corte. Las bases de las inconstitucionalidades generales totales que presentan las entidades a quienes patrocinamos están se fundamentan primordialmente en 3 aspectos: el principio de supremacía constitucional, los vicios formales o interna corporis y vicios materiales que acusa el decreto reprochado. Solicito su autorización para dar lectura a la parte conducente de las normas. Al lugar. El artículo 44, en la parte conducente de la Constitución Política, dice que serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Por su parte, el artículo 175 del texto supremo indica que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. En el caso de los vicios formales o interna corporis, como es del ilustrado conocimiento de los señores magistrados, consisten en que no se observen las formalidades del proceso legislativo que deba cumplirse en función de la naturaleza de la norma que se apruebe. En el caso concreto, esa situación o ese vicio legislativo totalmente insubsanable consiste en que se dio la aprobación del decreto sin mayoría legislativa calificada, no obstante que se trata de una ley de carácter financiero y bancario.
solicito la autorización para hacer referencia al artículo 159 de la Constitución. Adelante. El artículo en cuestión dice: las resoluciones del Congreso deben tomarse con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que lo integran, salvo los casos en que la ley exija un número especial. En el año 1988, esta honorable Corte emitió una opinión consultiva dentro del expediente 172-88 y solicito autorización para leer la parte conducente de esa opinión consultiva. Ninguna ley ordinaria ni una decisión interna del Congreso podrían establecer un tipo de mayoría que no sea la expresamente regulada, dado que el Congreso no puede vincular con sus decisiones legislativas ni con sus actos políticos en contra del tenor de la Constitución, que en esta forma sostiene el principio de supremacía y su propia rigidez. En otra opinión consultiva del 3 de diciembre de 2001, dentro del expediente 1703-2001, se emitió por esta honorable Corte la siguiente opinión: la mayoría calificada también es aplicable a la emisión o reforma de leyes distintas a las leyes orgánicas o de creación de entidades autónomas, descentralizadas o con funciones autónomas, cuando en ellas se incluyan disposiciones atinentes a la estructura, funciones y competencia de tales entidades, como ocurriría, por ejemplo, cuando se pretenda modificar leyes monetarias cuyo contenido tenga íntima relación el Banco de Guatemala o con la Junta Monetaria. Solicito autorización para leer la parte conducente de una sentencia del año 2004. En sentencia del 13 de enero de 2004, en el expediente 318-2002, esta honorable Corte razonó lo siguiente: conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política, para crear entidades descentralizadas y autónomas, será necesario el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Respecto de la aplicación de la anterior disposición, existe jurisprudencia de este tribunal en el sentido de que en el sistema constitucional guatemalteco, los entes descentralizados cuentan con un cuerpo normativo protegido por el principio de rigidez, lo que implica que para la reforma de su esencia se requiere la observancia de un procedimiento previsto en la propia Constitución y el cual impone el voto favorable de las 2/3 partes de diputados que integran el Congreso de la República para crear, modificar o suprimir un ente autónomo, procedimiento que persigue proteger la estructura, las funciones y la competencia de este ente, de tal cuenta que la reforma sustancial que varíe tales funciones, competencia o estructura debe cumplir con el requisito de mayoría calificada, extremo que imperativamente debe hacerse constar en el decreto modificativo. En el caso del decreto 7-2015, la materia a que el mismo se refiere, ley de tarjeta de crédito, cae dentro del ámbito de lo financiero y afecta en determinados casos también el ámbito bancario. Y por ende es un tema de la exclusiva competencia del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. Todo cuanto atañe a las tasas de interés específicamente corresponde conocerlo
a la Junta Monetaria. Por ende, es inconstitucional que el Congreso haya aprobado por simple mayoría una ley que requería mayoría legislativa calificada. En el caso del decreto objeto de examen, la aprobación de sus artículos se hizo por mayoría simple, extremo que consta en el diario de sesiones del Congreso que fue presentado con las acciones de inconstitucionalidad. Se dieron en el caso de ese decreto 2 aprobaciones con mayoría calificada, pero fueron únicamente la declaratoria de urgencia nacional y la redacción final. Sin embargo, como es bien sabido, y la jurisprudencia de la Corte lo ha señalado con toda claridad, la aprobación por artículos también tiene que hacerse por mayoría calificada y no se hace extensiva esa mayoría calificada al hecho que se hubiera declarado el decreto de urgencia nacional, ni tampoco que la redacción final así hubiera sido aprobada. Solicito autorización para leer la parte conducente de los artículos 132 y 133 constitucionales. Proceda, por favor. El artículo 132, en la parte conducente, dice: las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Por su parte, el artículo 133 dice: la Junta Monetaria tendrá a su cargo la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país y velará por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. En sentencia del 15 de diciembre de 2003, en expedientes acumulados 994, 995 y 1009-2003, esta honorable Corte hizo consideraciones al respecto. Solicito su autorización para leer la parte conducente. Adelante. Resulta evidente la autonomía del Banco de Guatemala, dirigido por la Junta Monetaria, que es la encargada de determinar la política cambiaria, monetaria y crediticia del país. Esta Corte considera enfáticamente que el Congreso de la República sí tiene facultades para regular las actividades del Banco de Guatemala, y prueba de ello son la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley Monetaria, la Ley de Bancos y la misma Ley de Libre Negociación de Divisas. Ahora bien, esa regulación deberá ser acorde a las disposiciones de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por consiguiente, si se amplían o modifican las funciones del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, sí debe contarse con la mayoría de 2/3 partes del total de diputados del Congreso de la República. Al no hacerse de esa manera, como ocurrió en el presente caso, se viola el artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En el caso del decreto 7/2015, según se acredita con el diario de sesiones y demás antecedentes de la emisión del decreto, no se pidió la opinión a la Junta Monetaria y al Banco de Guatemala. No obstante que el Banco de Guatemala es el consejero y agente financiero del Estado. Y resulta que no obstante esa función insustituible
el Congreso omitió total y absolutamente en una ley de naturaleza financiera, en una ley de naturaleza crediticia, solicitar la opinión de los entes especializados, los entes a quienes está confiado, y en este caso a la Junta Monetaria, decidir la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Con esa omisión se violó la autonomía del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, pues no se respetaron sus atribuciones constitucionales establecidas por los artículos ya leídos 132 y 133 de la Constitución. En sentencia del 3 de junio de 2008, dictada en el expediente 1340-2007, la Honorable Corte hizo el siguiente razonamiento que con la venia del tribunal me permitiría leer. Las facultades que la Constitución Política de la República de Guatemala le otorgan tanto a la Junta Monetaria como a la Superintendencia de Bancos incluyen la de ejercer una función protectora del sistema financiero del país. Pues por una parte la Junta Monetaria tiene asignada competencia y funciones no solo para la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, sino también para velar por la liquidez y solvencia de las instituciones bancarias, pues se trata del órgano que como rector del sistema de la banca central debe con sus acciones y determinaciones asegurar la estabilidad y fortalecimiento del ahorro nacional. No cabe ninguna duda que el decreto 7/2015 afecta la liquidez y afecta la solvencia del sistema financiero nacional. Para agregar a los vicios que se produjeron en el proceso legislativo, se incumplió otro requisito sustancial en la aprobación de la norma, porque una de las comisiones a quienes se había ordenado que emitiera dictamen lo presentó en forma incompleta y la ley del organismo legislativo prevé que en ese caso se tiene que devolver a la comisión para que la comisión complemente su dictamen, situación que en este caso se pasó total y absolutamente por alto, máxime que el Pleno no dispensó los dictámenes de las comisiones, a lo cual tiene facultad de hacerlo, pero no la ejerció en este caso. Otro aspecto que afecta el vicio o demuestra el vicio interna corporis es que no se cumplió con los requisitos o con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de las normas. Solicito autorización para leer la parte conducente de una sentencia de este honorable tribunal. En sentencia del 14 de agosto de 2012, en el expediente 2729-2011, se razonó lo siguiente: para posibilitar el control abstracto de constitucionalidad con sustentación en esta garantía, se preceptúa la teoría originada en el constitucionalismo norteamericano, la del debido proceso sustantivo, due process of law, de acuerdo con la doctrina anglosajona, cuya connotación sustancial va dirigida a controlar si en la emisión de un precepto normativo su emisor observó parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que deben concurrir en el proceso de elaboración de una ley, para que el producto legislativo final, plasmado en la emisión y vigencia de aquella, no conduzca a un resultado absurdo, irrazonable o prohibido. De acuerdo con esta teoría, los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad de una norma pueden determinarse de manera general si evidencia sin mayor esfuerzo interpretativo la concurrencia de una relación adecuada entre el fin que se pretende por medio de la emisión de una norma
y los medios contemplados en ella para conseguir ese fin. En síntesis, en lo que concierne al vicio interna corporis, como hemos manifestado, se trata de un proceso legislativo viciado. El decreto se aprobó sin mayoría legislativa calificada, no se pidió la opinión de la Junta Monetaria ni del Banco de Guatemala, se violó la autonomía del Banco de Guatemala, se conoció del decreto sin que se completaran los dictámenes de las comisiones y no se observaron los principios de razonabilidad y proporcionalidad. A continuación, mis colegas se referirán a los vicios materiales. Muchas gracias. Honorables magistrados de la Corte Constitucional, muy buenos días. Previo a desarrollar mi intervención, solicito al señor el presidente en su venia para poder citar y leer las partes conducentes de los expedientes y de los artículos en los cuales sustentaré mis argumentos. Adelante. Habiendo mi colega expuesto los vicios interna corporis de los que adolece en la norma denunciada, es importante señalar que la misma también adolece de vicios de fondo, es decir, sus disposiciones conculcan normas constitucionales de forma expresa. En primer lugar, se da la violación al artículo 4 de la Constitución Política. El mismo establece que todos los seres humanos son iguales y libres en derechos y en dignidad. El principio de igualdad establecido por doctrina legal asentada por esta honorable Corte establece que ese principio de igualdad debe entenderse como el trato igual para aquellas personas que están en un plano o circunstancias iguales. Nunca debe la norma generar excepciones o privilegios que violenten el acceso a personas en plano igual. La violación al artículo 4 de la Constitución se evidencia en la norma denunciada en dos formas. La primera es que se genera una desigualdad notoria entre el emisor y el tarjetaviente. Y la segunda es que se genera la exclusión arbitraria de futuros tarjetavientes y de tarjetavientes que ya ostentan un derecho. La desigualdad entre el emisor y el tarjetaviente se da en razón que se violenta la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación en el negocio de las tarjetas de crédito a través de la norma denunciada. De esta manera, el tarjetaviente ostenta un control discrecional de las condiciones en que se libre la tarjeta. Por ejemplo, el artículo 6 establece que el tarjetaviente puede finalizar el contrato en cualquier momento, mientras que el emisor tiene que llevar un proceso bastante gravoso para hacerlo. El artículo 9 de la norma denunciada establece que el tarjetaviente puede reestructurar la obligación sin únicamente indicando que no puede pagar y el emisor tiene la obligación de reestructurarla. De igual manera, los artículos 10 y 11 de la norma denunciada establecen tasas de interés en razón de las cuales se condiciona las tasas que se pueden derivar de las tarjetas de crédito. Cabe señalar que con respecto a las tasas de interés, esta honorable Corte, en la sentencia pronunciada en el expediente 990, en los expedientes acumulados 994, 995 y 1009-03, estableció que toda desigualdad al establecer una tasa, un tope en las tasas de interés con respecto a las tarjetas de crédito, genera un plano de desigualdad
entre los comerciantes, tanto aquellos que se desarrollan dentro del sector financiero y bancario y que prestan créditos, como a todos los comerciantes en términos generales. En la segunda violación al artículo 4 se evidencia en el vicio de inconstitucionalidad por exclusión arbitraria. La exclusión arbitraria ha sido definida por esta honorable Corte en la sentencia proferida en el expediente 1086-03, al establecer de que la exclusión arbitraria se genera cuando el órgano legislativo produce una norma con el ánimo de excluir o discriminar a un grupo de personas para que adquiera un derecho. En razón de los argumentos previamente expuestos, al condicionar las formas en que se genera el negocio de tarjetas de crédito, expresamente se está discriminando la obtención de la misma. Adicionalmente, por ejemplo, en la norma denunciada expresamente en su artículo 4, establece que el crédito o el extrafinanciamiento únicamente podrá ser conferido a los tarjetamientos hasta el doble de sus ingresos de sueldo. Lo anterior excluye a créditos en mayores aquellas personas que en su momento tuvieron acceso a los mismos, o inclusive a aquellas personas que gozan de un salario mínimo. Finalmente, cabe también señalar que la norma denunciada violenta expresamente los artículos 5 y 43 de la Constitución. En razón de los mismos, se establece que toda persona tiene el derecho a hacer aquello que la ley no le prohíba, sustento primordial para la libertad del comercio, siendo que el ordenamiento jurídico debe ir velado a fomentar esa libertad de comercio, no restringirla. Al establecer condiciones y obligaciones que restringen el mercado, restringen la autonomía de la voluntad, restringen el consentimiento de las partes para el otorgamiento de las tarjetas de crédito, forzosamente se violenta tanto la libertad de acción como la libertad de comercio. Procederé a dar el tiempo restante a mis colegas. Muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Adelante. Respetuosamente solicito la ampliación del tiempo de nuestro cliente en 5 minutos más, señor presidente, si usted lo concede. Así. 4 minutos. 4 minutos. Gracias. Entonces le pido con anticipación la autorización para leer lo pertinente y conducente de cada articulado. El artículo 130 de la Constitución de la República marca claramente cuál es el modelo económico que debe regir en nuestro país. Y dice en su parte conducente: el Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad de mercado o perjudicar a los consumidores. La libre concurrencia entre productores y consumidores en el mercado resulta de la libertad de contratación de bienes y servicios. Repudia esta norma los monopolios, los oligopolios, los carteles y o cualquier otra forma de manipulación de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque históricamente se ha comprobado que este es el mejor modelo para crear prosperidad entre las naciones y que para resolver los ingentes problemas sociales, de empleo, de justicia social y de bien común, es el modelo que debe aplicarse. La Constitución Política de la República de Guatemala genera adicionalmente otras disposiciones que complementan esto. Los artículos 4, 2 y 5 de la Constitución de la República habla sobre la libertad individual como fin supremo del Estado, así como la libertad de acción, que son sumamente importantes para ejecutarlo, como ya lo expresó el colega anteriormente. El artículo 39 de la propiedad privada y 43 de la libertad de contratación son contestes con este principio. El propio capítulo de régimen económico social en su artículo 119 dice que es obligación fundamental del Estado en los incisos A, H, J, K y U estimular la actividad económica,
impedir la concentración de bienes, respetar el principio de propiedad privada, proteger la formación del capital, el ahorro y la inversión, y promover la inversión nacional y extranjera. La Constitución, pues, señores magistrados, define claramente el modelo económico del país, al cual se antepone claramente la norma denunciada de inconstitucional. Esa norma contiene todos los elementos esenciales y accidentales de la libre contratación, de la contratación de las tarjetas habientes, y por lo tanto expulsa de esa negociación la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación, generando un grave riesgo a la economía nacional y limitando y afectando nada menos que el medio mundial más importante de crédito y pago, que se utiliza en el 60% de todas las transacciones mundiales. Muchas gracias, señor presidente. Para continuar, ahora le corresponde el turno a la entidad Banco Citibank de Guatemala, Sociedad Anónima, por medio del gerente general y representante legal Jorge Mario Ruiz Rodas, quien actúa con el auxilio de los abogados Jorge Rolando Quesada Fernández, Nachman Alexander Eisenstein y Alfredo Rodríguez Maguado. Adelante. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados, colegas que nos acompañen. Mi nombre es Alexander Eisenstadt y comparezco auxiliando a la entidad Banco Citibank de Guatemala, Sociedad Anónima, presentando sus argumentos de inconstitucionalidad. Considerando la extensión de la audiencia y que varios de los argumentos ya fueron expuestos no solo por quienes me antecedieron, sino que también en el memorial de interposición, no haré relación a todos, sino que me enfocaré específicamente en algunos concretos sobre los cuales se han presentado algunas objeciones dentro del expediente. Y no todos, porque curiosamente la generalidad de los participantes dentro de esta acción están de acuerdo en que las normas son inconstitucionales. La Superintendencia de Bancos ha presentado una inconstitucionalidad, igual el Banco de Guatemala, la Procuraduría General de la Nación está de acuerdo en la inconstitucionalidad, incluso el Ministerio Público, que está de acuerdo con la inconstitucionalidad total de la norma por motivos de forma, y que decide presentar, sin embargo, algunos argumentos para objetar los motivos de fondo, que es una situación, si quieren, un poco extraña en cuanto a que se reconoce la inconstitucionalidad total de la norma, pero se presentan algunos argumentos de fondo, y sobre esos puntos son los que me referiré brevemente. El Congreso presentó una objeción completa, pero en un breve memorial únicamente indica que no se presentaron razonamientos que permitan a la Corte interpretar los motivos que cada una de las partes argumenta, que la norma ordinaria contraviene la Constitución. Ese argumento caerá por su propio peso cuando ustedes vean los memoriales que de hecho ya han visto. Me referiré entonces a tres puntos concretos. Primero es la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley de Tarjeta de Créditos impugnada, que establece un techo máximo para la tasa de interés que se puede cobrar por medio de tarjetas de crédito. El segundo punto será el artículo 9 de la misma ley, que establece la obligación del emisor a reestructurar la deuda cuando así lo considere el obligado, sin intereses y sin fiador. Y el tercero será el artículo 4, que establece un monto máximo del doble de ingresos mensuales por el cual se pueda otorgar el crédito. Y en términos generales, algunos habrán mencionado o habrán escuchado que se indica que esta norma procede o es una norma que debe de mantenerse debido a que produce algunos efectos deseables con los tarjetavientes. Y ese punto yo creo que dependerá de la filosofía y de ideología económica de cada quien, si respaldan el libre mercado, la intervención estatal, etcétera. Pero esa es una discusión que pertenece en las facultades de economía y no en un tribunal constitucional. La Constitución está por encima de la ideología, independientemente de las buenas intenciones.
Y en segundo punto, algunos argumentan que produce efectos deseables respecto a los tarjetavientes. Yo no soy economista, esa no es mi área de especialidad, pero los especialistas que han participado dentro de estos procesos dicen que no es así. La Superintendencia de Bancos incluso presenta una inconstitucionalidad en contra de las normas. Entonces, no solo es que no se cumplen los efectos deseables que pudieron haberse previsto por el legislador, sino que al contrario, lo que ocurren son efectos indeseables. En todo caso, esta es una corte de derecho constitucional, que debe resolver conforme a los principios constitucionales, independientemente de las actitudes benevolentes que pueda tener el legislador, y que en todo caso esas intenciones no pueden pasar por encima de derechos constitucionales. Me referiré entonces al primer punto, que es el artículo 11. Todo esto independientemente de que reiteramos los argumentos que pueden oportunamente expuestos en el memorial de interposición y que compartimos las exposiciones realizadas por los demás colegas. El artículo 11 establece un límite máximo a la tasa de interés que se puede cobrar por medio de tarjetas de crédito. Nosotros argumentamos que ese artículo contraviene el derecho a la igualdad, seguridad jurídica, régimen económico del Estado, libertad de acción, competencia de la Junta Monetaria, entre otros. Entre los memoriales que obran en el expediente no se han refutado todos los argumentos, sino que solamente se han referido a algunos de ellos, particularmente el Ministerio Público, y es ese punto al que me voy a referir. En este caso se viola el derecho a la igualdad porque se establece un límite máximo de interés que se puede cobrar por medio de operaciones comerciales realizadas en tarjetas de crédito, que no aplica a ninguna otra operación comercial. Hay una diferencia entre el crédito que se puede obtener por medio de una tarjeta de crédito e incluso el crédito que se puede obtener por medio de una operación que no tenga tarjeta de crédito. Y la diferencia, básicamente con un crédito revolvente, además de que se puede pagar directamente con un tercero, es la emisión de un plástico del tamaño de una tarjeta de crédito. Esta desigualdad no encuentra una justificación razonable a la luz de los valores constitucionales que nuestra Constitución acoge. El Ministerio Público, por ejemplo, argumenta que no hay una violación a la igualdad debido a que en este caso hay un tratamiento igual a todos los emisores. Es decir, el monto máximo de interés aplica de forma igual a los emisores. Este argumento no toma en cuenta que el parámetro de igualdad no es la aplicación uniforme a todos los sujetos discriminados. El parámetro de igualdad se debe determinar tomando en cuenta el trato que se le da al sujeto discriminado, al que se trata de forma desigual, con respecto a los demás. Entonces, no es que a todos los emisores se les aplique, sino que se le aplica solamente a los emisores de tarjetas de crédito, pero no a aquellos que dan un crédito bancario, un crédito hipotecario, incluso una operación de crédito con una tienda, un pagaré con un amigo, etc. No aplica a esas cuestiones. Sostener que en este caso no se viola el derecho a la igualdad sería, por ejemplo, esta Corte recientemente ha declarado inconstitucional una norma que establecía una limitación a aquellos que propugnaran la ideología comunista para acceder a cargos públicos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sería como decir que no es discriminatorio porque aplica de igual forma a todos aquellos que propugnan la ideología comunista, cuando el argumento es por qué se hace esta distinción para ellos y no para otros. En este caso, no hay una regulación que limite las tasas de interés para las operaciones comerciales que están por fuera de las tarjetas de crédito. Y a un colega ha citado, por ejemplo, la sentencia que ha pronunciado esta Corte dentro del expediente 994-2003, que es la sentencia controladora sobre este tema. En esa ocasión, esta Corte declaró inconstitucional una norma básicamente idéntica a la contenida en el artículo 11 de la Ley de Tarjetas de Crédito y señaló que violaba el derecho a la igualdad y algunos otros el que se estableciera un límite máximo de interés a las operaciones que se realizaban por tarjetas de crédito porque los ponía en desventaja y desigualdad respecto a otras operaciones comerciales. No hay motivo alguno ni diferencia entre esa norma y las actuales para que esta Corte se aparte del criterio que ha estado firmemente cimentado desde aproximadamente 15 años. El segundo punto, que no es un tema de interpretación constitucional, sino que contenido de la norma, es que se argumenta que la norma es benévola porque permite al Banco de Guatemala fijar las tasas de intereses que aplicarían a
a quienes utilizan las tarjetas de crédito. Pero eso no es lo que dice la norma. La norma señala que el monto máximo es el doble del promedio ponderado del sistema bancario que publica el Banco de Guatemala. No es un promedio que el Banco de Guatemala establezca, sino que únicamente recopila. Es como decir, por ejemplo, la inflación. No es un promedio sobre el cual el Banco de Guatemala tenga la facultad de fijar o de intervenir, sino que solamente recopila y publica. Si la norma estableciera que el Banco de Guatemala va a señalar específicamente el monto de tarjetas de crédito, sería otra discusión. Pero eso no es lo que dice la norma y eso nos llevaría a la interposición de otros argumentos en ese sentido. Es importante señalar que la declaración de inconstitucionalidad de esta norma no deja en desprotección a los tarjetavientes. Ya la Superintendencia de Bancos ha señalado que hay suficientes mecanismos actualmente en la ley para permitir que haya un control sobre este tema. Además, hay un tema de competencia. Y finalmente, nuestra legislación prevé que si existe un interés notoriamente desproporcionado, pues hay medidas civiles, mercantiles, incluso penales que se pueden hacer valer. Segundo punto respecto al artículo 9. El artículo 9 establece la obligación del emisor de reestructurar la deuda sin intereses ni fiador cuando el obligado así lo considere. Es decir, si el obligado simplemente considera que no puede pagar en la forma programada, es decir, ni siquiera es que no pueda pagar, sino que no pueda pagar en la forma programada, está obligado el emisor a reestructurar la deuda. Es un parámetro completamente subjetivo que lo deja a la posibilidad de que él considere que no puede. Puede ser que pueda, pero considere que no puede. Esta norma viola varios derechos constitucionales y particularmente el derecho a la razonabilidad de las leyes como una garantía innominada contenida en el artículo 44 de la Constitución. Tiene varios efectos nocivos que violan el derecho constitucional. Tiene el efecto, por ejemplo, de anular el contrato como mecanismo efectivo para cobrar la deuda. Porque una persona que se vea requerida a pagar lo debido bajo una tarjeta de crédito simplemente tiene que presentarse al emisor y decir que quiere reestructurarla. Incluso si se entera que debe a raíz de varios cobros que le hayan hecho de forma extrajudicial y luego de forma judicial. Es decir, una persona que recibe una notificación judicial para el cobro de una deuda derivada de la tarjeta de crédito, simplemente puede presentarse ante el emisor, el que está obligado a reestructurar, y eso implica que el título que se utilizó dentro del proceso judicial ya no tiene ninguna validez. Tampoco es razonable que se le impida al emisor poder exigir un fiador. ¿Qué sucede en los casos en que la tarjeta se otorgó precisamente porque existía un fiador? Si existía, y en caso contrario no se hubiera otorgado la tarjeta. Si existía un fiador, lo único que tendría que hacer el tarjetaviente es llegar ante el emisor, decirle que quiere reestructurar, y eso eliminaría la protección que ya tenía el emisor por medio del cual decidió otorgar el crédito. Esta norma no solamente es inconstitucional, sino que de cierta forma también es injusta, porque elimina el beneficio y consecuencias de un contrato celebrado entre partes civilmente capaces y se obliga a la otra parte a celebrar un convenio que no es realmente un acuerdo o un convenio cuando una de las partes está obligada a celebrarlo y perder los beneficios que haya obtenido. La eliminación de esta norma tampoco deja en desprotección al tarjetaviente. ¿Por qué? Porque nuestra legislación ya contempla varios mecanismos por medio del cual se puede proteger a las personas que no tienen los medios para pagar con sus obligaciones. Por ejemplo, la quiebra, el concurso de acreedores y otros. Y en todo caso, ¿por qué las deudas que se adquieren por medio de una tarjeta de crédito son distintas a otras que se pueden obtener por medio de un crédito hipotecario, por medio de un pagaré y otros? Le informo que su tiempo está concluyendo. Muchas gracias. Tomando en cuenta que el tiempo va a concluir, seré muy breve. El último punto es el artículo 4, que establece un máximo del doble de ingresos mensuales para la tarjeta de crédito.
Este artículo viola la igualdad, igual que los otros puntos, porque en esos casos no existe una justificación razonable para emitirlo en este caso y no en los demás. En general, algunos indican que estas normas tienen un beneficio a los tarjetavientes porque buscan limitar las tasas de interés. Todos quisiéramos que bajaran tasas de interés, precios más bajos, luz, etc. Pero no se puede hacer trasladándole el costo a quienes proveen de ese servicio. Puede ser parte de una política estatal de competencia, pero no parte de una medida legislativa. Sobre todo cuando los expertos en este caso ya nos han indicado que no sería el efecto de la medida. La Constitución en este caso está por encima de la ideología y nos protege también de las medidas legislativas que la contravengan independientemente de sus intenciones. Muchas gracias. Para continuar, ahora le toca el turno a la Procuraduría General de la Nación, quien delegó su representación en la abogada Ana Lucrecia Pineda Arana, quien actúa con su propio auxilio. Tiene la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados, señora secretaria, colegas abogados, medios de comunicación y personas que nos acompañan. La Procuraduría General de la Nación hizo un análisis en cuanto a la naturaleza de los vicios que se clasifican en la inconstitucionalidad general. Y tenemos los vicios materiales o de fondo, que son aquellos que van contra la voluntad del legislador porque la norma restringe o confronta la norma constitucional. Y tenemos los vicios formales o interna corporis. Este vicio denuncia el procedimiento con el cual se aprobó la norma, en todo caso, una falencia procedimental, y para lo cual se necesita probar con medios probatorios por qué existe una falencia procedimental al momento de aprobarse una ley. Como sabemos todos, y ya le dimos lectura acá con un compañero abogado, al artículo 132 y 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se establece que las actividades bancarias, monetarias, crediticias y financieras están a cargo de la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma, y a su vez la Superintendencia de Bancos. Y sabemos que todas estas actividades están organizadas bajo el sistema de banca central. Como ya indicamos, son funciones autónomas. El artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala se refiere a la creación de las entidades descentralizadas y autónomas y nos dice que para ser creadas se necesita que las leyes sean aprobadas por mayoría calificada. Así también, la Corte de Constitucionalidad, en sentencia del 6 de abril del año 2001, contenida en el expediente 3 y 13-2001, indica que, con respecto al artículo 134 constitucional, para modificar la estructura, la competencia y las atribuciones de las entidades autónomas y descentralizadas, es también necesario contar con el voto de la mayoría calificada de los señores diputados. Al momento de revisar el diario de sesiones de fecha 3 y 5 de noviembre de 2015, mediante el cual fue aprobada la Ley de Tarjeta de Crédito, Decreto 7-2015, se puede establecer que existe una falencia procedimental, porque no contó con los 105 votos, la mayoría calificada. Por ejemplo, el artículo 1 fue aprobado con 106 votos, el capítulo 2 con 99 votos, el capítulo 3 con 92 votos, el capítulo 4 con 98 votos, el capítulo 5 con 94, el capítulo 6 con 83 y el siguiente con 89 votos. Entonces nos damos cuenta que no cuenta con los 105 votos. En ese sentido, al existir un vicio interna corporis, se debe declarar con lugar la inconstitucionalidad. Asimismo, se ha establecido por la Honorable Corte de Constitucionalidad que cuando ya ha sido detectado un vicio interna corporis, para declarar la inconstitucionalidad no es preciso que se analicen los vicios materiales o de fondo,
Y al respecto me permito darle lectura a la sentencia de fecha 10 de marzo del año 2016, cuando se declaró inconstitucional la ley, voy a decir, la sentencia de fecha 10 de marzo de 2016, cuando se declaró inconstitucional la ley de control de comunicaciones dentro de los centros de privación de libertad. Y esta dice así: está en los expedientes acumulados 2089-2014. De esa cuenta, esta Corte considera que tal incidencia normativa precisaba de mayoría calificada para su aprobación, ya fuera el capítulo que las integra o el proyecto en su totalidad. Sin embargo, al revisar el diario de sesiones del Congreso de la República del martes 8 de abril de 2014, fecha en la que se aprobó el decreto 12-2014, se advierte que tras ser leído y votado por capítulos, el proyecto de ley correspondiente, los votos a favor obtenidos en ningún caso produjeron mayoría calificada, formada por 105 votos del total de diputados, 2/3 de 158. En tal sentido, honorables magistrados, en representación de la Procuraduría General de la Nación, me permito solicitar que la inconstitucionalidad general planteada en contra del decreto 7/2015 sea declarada con lugar al existir vicios de interna corporis. Gracias. A continuación, el Ministerio de Economía, por medio de don Rubén Estuardo Morales Monroy, abogado Carlos Enrique González Sierra, quien actúa con su propio auxilio. Buenos días, honorable tribunal. El Ministerio de Economía, como tercero interesado en el presente acción de inconstitucionalidad, se presenta a ratificar ya lo manifestado en los memoriales de evacuación de audiencias que hemos presentado oportunamente. En este sentido, el Ministerio de Economía quiere hacer énfasis en que tanto la Constitución Política como el Reglamento Orgánico Interno del mismo regula específicamente las funciones y competencias que le corresponden al Ministerio. El Ministerio de Economía vela porque se cumpla el régimen jurídico relativo a la producción de empresas no agrícolas, la creación de las mismas y que no exista monopolio dentro de las empresas. Vela porque tanto el comercio interno como externo no vulnere los derechos del ciudadano. Esto hago énfasis porque los interponentes de la presente inconstitucionalidad argumentan que hubo vicios en el proceso por el medio del cual se emitió el decreto 7/2015 ante el Congreso de la República. Nuestra Constitución política es clara al manifestar que existe independencia de poderes. El Congreso de la República, órgano legislativo, tiene independencia en cuanto a lo que es el organismo ejecutivo. Ministerio de Economía carece de competencia para pronunciarse o manifestarse en cuanto a cómo se realizó el proceso legislativo. Por lo tanto, nos vamos a omitir argumentar si hubo o no hubo lesividad o si no hubo un procedimiento adecuado en la emisión de la presente ley. Asimismo, con los argumentos que hemos escuchado en esta vista pública, los honorables magistrados se podrán dar cuenta que los artículos citados por los interponentes como inconstitucionales son meramente de carácter bancario financiero y el Ministerio de Economía carece de competencia también, toda vez que no ha nacido y no ha llegado al público todo este decreto 7/2015. No tenemos elementos para evaluar sus alcances y si va a afectar o no al consumidor. Por lo tanto, consideramos que existen entidades específicas, entidades especializadas que también dentro de esta acción de inconstitucionalidad se han manifestado para determinar si en realidad existe o no una inconstitucionalidad a las leyes financieras y bancarias. Por lo tanto, el Ministerio de Economía solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir sentencia tomen en cuenta los argumentos y pruebas presentadas y se dicte la sentencia que en derecho corresponde. Muchas gracias. Corresponde el turno al Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogado Luis Antonio Gordillo Bosque,
Hilda Toledo Barrios, Ruth Jessica López, Maritza Yesenia Castillo López, y del auxiliar fiscal, abogado don César Augusto Corrado González, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quienes actúan con su propio auxilio y podrán actuar en forma conjunta o separada indistintamente. Honorable señor presidente y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, secretaria general, abogados que me acompañan en esta sala de vista y público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, la cual represento en esta mañana, al evaluar los argumentos de los postulantes en relación a la inconstitucionalidad, es del criterio que la Honorable Corte de Constitucionalidad ha emitido opinión en relación al artículo 134 constitucional, dentro de los expedientes acumulados número 994-2003, 995-2003 y 1009-2003, de fecha 15 de diciembre del 2003. Asimismo, ha emitido opinión en una opinión consultiva que se realizó a esa honorable Corte en relación al artículo 134, en la cual indicaba que si era necesario que para aprobar alguna ley que realice modificaciones a entidades autónomas era necesario o indispensable contar con las 2/3 partes de los votos de los diputados del Congreso de la República de Guatemala. En esa opinión consultora que realizó la Honorable Corte dentro del expediente 1703-2001, se les contestó a los diputados que definitivamente sí era necesaria la mayoría calificada, o sea, las 2/3 partes de la totalidad de los diputados del Congreso de la República, para aprobar una ley que indirectamente cause modificaciones a leyes que tengan que ver con asuntos de banca central. Considerando esta Fiscalía del Ministerio Público que el Banco de Guatemala es una entidad autónoma, solicito autorización del honorable presidente para poder dar lectura al tercer párrafo del artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual indica: dirigirá este sistema la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio, que se regirá por su ley orgánica y la ley monetaria. Quedando establecido a nivel constitucional que el Banco de Guatemala es una entidad autónoma, por la jurisprudencia emitida por esa honorable Corte de Constitucionalidad, para hacer reformas a leyes financieras o bancarias que iban a afectar directa o indirectamente al Banco de Guatemala y a la economía nacional en ese tema económico, era necesario que para aprobar la ley se contara con las 2/3 partes de los votos de los diputados al Congreso de la República de Guatemala, haciendo un total de 105 diputados, y del cual, del estudio de las actas levantadas por la sesión del Congreso, esta Fiscalía determina que solamente fue aprobada por mayoría calificada, o sea, 105 votos de diputados, la moción privilegiada y el resultado o la decisión final. Sin embargo, determina esta Fiscalía que durante el desarrollo de los artículos del articulado de la ley que está siendo impugnada, no se contó con la mayoría calificada. La compañera de la Procuraduría General de la Nación indicó exactamente cuál fue la cantidad de diputados que aplicaron artículo por artículo. En la argumentación presentada por esta Fiscalía por escrito, también se hace el resumen de
cuántos diputados aprobaron de cuál a cuál artículo, razón por la cual considera esta Fiscalía que no se cumplió con el requisito de ser aprobada por la mayoría calificada. Razón por la cual, con todo respeto, solicito a la Honorable Corte de Constitucionalidad que sea tomado en cuenta a la hora de emitir sentencia el alegato presentado por escrito por esta Fiscalía y al resolver se declare con lugar la inconstitucionalidad de ley de carácter general total presentada por motivos de forma, debido a que adolece de vicio de inconstitucionalidad. Muchas gracias. Se concluye la presente vista.